México lindo y querido, un grandioso territorio abrazado por 2 océanos, rico en recursos naturales y culturas milenarias. México, uno de los más hermosos países del planeta, poblado por gente nostálgica, alegre, sensual, amable, hospitalaria, explotada, reprimida, sometida, aterrorizada. México, con toda su fortaleza, ha tenido que crecer enfermo. Los mexicanos se han rendido ante la presión del poder y han sido víctimas de todo tipo de abusos. Pero han podido denunciarlos, han podido expresar su inconformidad, sus reclamos. Desde la época de la colonia, los habitantes del territorio que comprende México han pagado un precio alto. En la cinta encontramos 2 discursos, el de la banda, el de la circunstancia social de México, ¿no? Creo que funciona muy bien en el sentido del audio, de la cuestión narrativa. Si no ves las imágenes, funciona muy bien tu obra. Yo te quiero preguntar, ¿cómo funcionan estas 2 circunstancias? Pudiste haber elegido solamente contar la historia de México y pudiste haber elegido contar solo la historia de Molotov. ¿En qué te ayudó que interviniera Molotov y en qué te ayudó la circunstancia de México para hablar de Molotov? No, es que desde el principio la idea fue hacer un documental de Molotov, pero para contar la historia de Molotov había que contar el contexto social, político y económico en el que nace y se desarrolla el grupo. Entonces una cosa va perfectamente conectada con la otra. Entonces, claro, la inspiración fue Molotov, sobre todo varias canciones de Donde Juegan las Niñas, también algunas de Danza Dense Denso. De hecho, de camino para acá veníamos hablando de una canción que yo creo que está subestimada, infravalorada, Ponquetón, No me da mi Navidad, así se llama la canción, que menciona, bueno, que es una sátira, habla del Teletón, ¿no? Que es un evento emblemático de la corporación de medios más grande de Latinoamérica, que es Televisa, ¿no? Ponquetón, de hecho yo te pregunto a ti, ¿cómo nace Ponquetón? Nunca lo hemos hablado. Bueno, nace porque pedíamos nuestra limosna en nuestros tours y de ahí salió la frase de No me da mi Navidad. Pero bueno, luego obviamente sale todo el contexto de lo que pasaba en estos sistemas de apoyo, ¿no? Que pedían 4 toneladas 40 toneladas de mármol para la construcción de una casa, hogar, y pues vas a la casa hogar y no hay mármol. Pues quién sabe dónde quedó ese mármol y así. Sí, pues más que realmente es como no estar jugando con la lástima de las personas, ¿no? Si se trata de ayudar a la gente hay que hacerlo de una manera altruista y secreta, o no andarse promocionando con esto. Entonces eso es lo que nosotros creemos. Obviamente la percepción de las personas siempre es distinta en este tipo de casos. Pero claro, desde luego que es algo humorístico, ¿no? Que el elemento del humor siempre ha sido parte de Molotov. Entonces la fuente de inspiración totalmente fue Molotov. Claro que para hablar de Molotov había que contextualizar, había que presentar algunos antecedentes y había que revisar algunos episodios relacionados con la represión a los jóvenes, con la represión al rock and roll específicamente. Y bueno, curiosamente coincide con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Los movimientos estudiantiles que bueno, nos sorprendieron mucho porque ya habíamos acabado la película, ya estábamos corrigiendo el color, ya estábamos prácticamente listos para estrenarla cuando se da esta irrupción de jóvenes en la Ibero y todo lo que eso desató. Una pinche cueva llena de pudrición, estaba el presidente chingando a la nación. Era Carlos Salinas, aquel pinche orejón, que tenía un hermanito igual que el de Bribón. Pero llegó Cedillo y su lugar ocupó, y una chingación a la nación le dio. Tú te vas a Dublín, ahora sigo yo, tú ya te lo chingaste, ahora lo chingo yo. Con gringos y empresarios y el cura Santurrón están en esa jaula chingando a la nación, y el pueblo apendejado viendo televisión, creyendo que algún Dios le va a dar salvación.
Pues esto habla de canciones, o sea, la inspiración que se da es algo que desgraciadamente, o sea, existe desde hace, bueno, en el caso de nosotros y las canciones existen hace 16 años y por desgracia pues no ha cambiado mucho, ¿no? Y pues no sé, yo creo que obviamente hay un hilo entre lo que es, o sea, un joven, o sea, nosotros teníamos la edad de estos estudiantes cuando escribimos estas canciones, y nuestro outlet fue por un medio más artístico, más creativo, ¿no? Y lo exponemos y cada quien pues lo dirige como quiere, ¿no? Lo digiere como quiere y ahora sí que lo exponemos y cada quien lo puede apreciar. Sí, lo que realmente creo que promueve la película es la protesta a través de la expresión artística. Nos han estado preguntando muchas cosas, que si por ejemplo queremos que esta película incida en las elecciones. No, la verdad es que el objetivo yo creo que es más inocente, entre comillas. El objetivo es que un adolescente de 12, 13, 16 años tome una guitarra y se expresa artísticamente contra la autoridad o que se dirija a la autoridad. Y la autoridad puede ser un maestro bully en su escuela, se puede quejar contra la política familiar dentro de un hogar, no necesariamente tiene que ser la clase política o los poderes fácticos o la clase empresarial o la clase mediática, como ahora se le llama. Yo creo que es importante utilizar a veces los medios artísticos para protestar, ¿no? Y bueno, si coincide con el movimiento 132 es muy interesante, quiere decir que esto estaba en el aire, ¿no? Y que hubo dos generaciones dormidas, muy pasivas, con una postura muy cínica ante todas las situaciones, y parece ser que hay una nueva generación que bueno, quiere resistirse, y esto es global además, ¿no? Sí, y creo que es muy importante, por lo mismo que una de las preocupaciones, o sea, por ejemplo, de mis contemporáneos es, hay gente que vota ahora que no les ha tocado vivir lo que es el PRI, ¿no? Y es como para refrescar la memoria y dar a conocer muchas cosas que los medios a veces no promueven mucho, ¿no? Y está padre que o sea, queríamos obviamente despertar conciencias, pero está padre que también los jóvenes están averiguando por ellos mismos, ¿no? Chicos, para internet obviamente hay mucho más flexibilidad en términos de derechos de autor, pero para cine sí hay muchísimas restricciones, son mucho más estrictos. La ley que defiende las leyes que defienden los derechos de autor son mucho más estrictas para cine. Entonces, la mayoría de las imágenes que ven en la película pues están ahí gracias a transacciones económicas, las tuvimos que comprar y desde luego que tenemos permisos. Hay algunas excepciones, como por ejemplo las imágenes que vemos de Televisa, lo de Jacobo Saludowski, lo de Siempre en Domingo, eso sí nos lo robamos. Y entonces, bueno, pues si Televisa nos demanda, pues yo no tengo dinero, no tiene nada que quitarme en mi colección de DVDs. Bueno, pásenle. Hay varias no tener dinero también te da bastante libertad. Hay una ironía en la cinta, bueno, hay varias ironías. Aparece la escena de Avándaro y luego la entrevista con el carnal de las estrellas, que es organizador de Avándaro. Sí, bueno, en realidad no, lo que pasa es que él fue coorganizador de coorganizador de coches para que se iba a hacer en Avándaro. El que organizó la parte musical fue Armando Bolina. Pero bueno, participa en esto, ¿no? Y bueno, también hablamos de los hoyos funkies, y hoy estamos aquí en una sala de cine con muchos medios, hablando de rock, como elementos funkies, con una banda funky. Yo les quiero preguntar a ambos, a la banda y a Olayo, que se ha tenido que dialogar con el que aparentemente es el enemigo, ¿no? Porque para acceder a todos los medios, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo ha sido este diálogo con las personas que tienen el poder de los medios y lograr que ustedes se difundan masivamente? Pues los medios masivos son concesiones gubernamentales, o sea, se le asigna la operación a una empresa de comunicaciones, pero en teoría esas concesiones son del Estado, nos pertenecen. Entonces ellos tienen la obligación de abrir el espacio para que Molotov pueda difundir su música, o podamos difundir este documental o las otras películas que yo he hecho. Entonces, uno puede ser muy crítico con las políticas de esas empresas de comunicación que operan los medios, pero no son de ellos. O sea, nos han hecho creer que Emilio Azcárraga o Salinas Pliego
y su pool de accionistas son los dueños, los dueños inamovibles de esas compañías. Pero por eso se habla tanto de la democratización de los medios electrónicos. En realidad es con permiso, este espacio nos pertenece y nosotros sí tenemos el derecho de difundir eso. Y además a ellos les conviene al final del día, porque ellos piensan en términos financieros, piensan en términos de rating, y también obviamente le tratan de coquetear a este tipo de manifestaciones artísticas, algunas veces para tratar de cooptarlas. En el caso de Molotov, pues desde su nacimiento todos los medios de coquetearon a Molotov, ¿no? Y hábilmente Molotov aprovechó esos espacios cuando lo consideró necesario. En su momento rechazaron la portada de la revista Eres, que en ese momento seguía siendo una de las publicaciones más importantes de Latinoamérica, y decidieron no salir ahí. También yo creo que depende, el ser humano es contradictorio por naturaleza, pero creo que hay una gran diferencia entre la contradicción y la incongruencia, entre la contradicción y la hipocresía. Yo creo que todos somos contradictorios, nuestra existencia es contradictoria, entonces a veces hay que bailar con Dios y con el diablo, ¿no? Y al mismo tiempo. ¿Cómo fue el proceso de producción? Invítenos a ver Invítenos. Te invito a ver la película. Vas a estar en ver a Give Me the Power, que es muy buena y no nada más porque salgo yo.